tardes, Pepi. ¿Cómo está? Yo muy bien, ¿Empezamos con la entrevista? muy bien. ¿Ha nacido usted aquí en Malvarrosa? Pues sí, yo he nacido en la avenida Malvarrosa. Era antes el número 62, enfrente de la tienda de Girasol, que aún está el edificio ese. Era una carnicería, mi padre era carnicero, mi madre y mi padre, y yo pues eso, tengo el mote de la carnicereta de la Malvarrosa, o sea que la gente antigua nos conoce así, por eso. ¿Qué recuerdos tiene usted sobre la huerta valenciana? Pues la huerta que había por aquí era muy intensa porque habían prácticamente hasta aquí, hasta la avenida, era todo campos de cultivo. Cultivaban, aquí en lo que es los bloques de astilleros eran unos campos de algodón y entonces eran muy grandes porque todo lo que es los bloques de astilleros era campo de algodón y a continuación pues había naranjos, plantaban cebollas, patatas, de la temporada, de todo, plantaban de todo. Y luego hacia los Escolapios también había otra casa de campo que era una cuadra que guardaban las ovejas que tenía el padre de una amiga mía, pues, que pasturaba por aquí por la Malvarrosa. Y eso, y los huertanos se dedicaban también para abono, cogían el carro, iban en casa cogiéndote la basura, a la puerta de la casa le sacabas el cubo de basura y le dabas la basura y ellos se la llevaban en los carros para hacer abono para la huerta. O sea que de huerta aquí muchísima. Habían también muchos árboles frutales, habían chíncholes, que eran unos, no sé si lo conoceréis, pero a mí me encantaban los chincholes. Y eso, naranjos, había limones, de todo, de árboles de todo, de toda clase. ¿Podría contarnos cómo era su barrio en su niñez? En la avenida Barbarosa habían dos acequias y habían una serie de casitas. Delante de donde yo nací había unas casitas que eran planta baja y piso, de varias casas, y había ahí pues una barbería que eran practicantes también, o sea que si te caías un porrazo y te tenían que coser, te cosían y todo, o sea que te pinchaban cuando te ponías enferma también, y o sea que hacían de todo. Y luego había también una droguería aquí en Cavite, lo que es Cavite, bueno, era Antonio Pons, porque yo pasaba por el solar a la droguería, entonces, y nosotros teníamos la carnicería, y luego estaba también la papelera, que era allí donde empieza la Patacona, que ahí pasaba, de vez en cuando pasaba un camión por la avenida, de vez muy en cuando. Entonces, claro, el divertimiento de los niños era engancharse en el camión hasta llegar allí o sea, hacer cosas así diariamente. Bueno, cuéntenos, ¿usted mantenía una buena relación con los vecinos? Sí, no, sí, aquí es que nos conocíamos todos. Es que como éramos muy poquitas casas, entonces te conocías todos y sí que tenía buena relación. De hecho, la sigo manteniéndola. No es que tengas una relación diaria, pero tú ves a la gente antigua y hola, ¿qué tal? ¿Y cómo estás? Eso sí, porque se han ido yendo de aquí, unos viven hacia la Patacona, otros han ido hacia el centro de Valencia a vivir, al Cabañal, o sea, no están aquí, o sea, hay muy poquitos los que han quedado a vivirse aquí. Bueno, sí que hay, pero en fin, que los ves más, no es como antes. Los ves comprando, los ves en el mercado, pero sí, relación sí que la sigo teniendo. Ya que usted ha nacido y crecido en el barrio de la Malvarrosa, sería interesante que nos contara si todos sus trabajos han sido aquí. Pues no, yo cuando era más jovencita, más pequeña, pues sí, trabajaba en la carnicería porque era un negocio familiar y ahí pues siempre trabajaba mi hermana, trabajaba, en fin, que ahí. Pero luego ya cuando ya tuve unos 14 años o así, ya me fui a trabajar en un almacén en Alboraya.
Entonces allí pues era la temporada de la cebolla, la temporada de la patata, íbamos a recoger cebolla, patata, luego la temporada de los melones, también estábamos en el almacén envasando melones y todas las hortalizas que hacían. Luego ya me fui, estuve trabajando en el clínico, estuve 5 años trabajando en el clínico, pero lo tuve que dejar porque me fui fuera, a Palma de Mallorca, y cuando volví de Palma de Mallorca, al cabo, no sé si estuve allí un par de años, me puse a trabajar en un horno, en el horno La Huerta, en la calle Gorgos. Y bueno, aquí al lado tenemos una playa muy bonita que es la playa de Malvarrosa. Pues sí. ¿Usted tiene buenos recuerdos de esta? Pues sí, ya lo creo. Yo me iba al colegio que iba al de pescadores, que era por allá por las termas, donde eran las termas que ahora es Casablanca, estaba el colegio que yo iba, el Pósito de Pescadores. Y yo me iba por la playa y volvía por la playa. Entonces, por la playa normalmente había como 2 metros de algas en las orillas, porque eso no lo limpiaba nadie, entonces yo me encantaba correr por encima de las algas, me hundía, y claro, lo que hacía muy a menudo es que dejaba la cartera con los libros allí en la arena, y me iba y me desnudaba y con bragas me bañaba. Y luego me tenía que tumbar al sol a secarme porque no iba a acudir a casa toda mojada. Me vestía y me iba a casa, pero claro, por el pelo, pues se enteraba mi padre que había estado bañándome. O sea que eso, me encanta la playa y le he disfrutado muchísimo. Y ya que hemos estado hablando sobre la playa de la Malvarrosa, nos gustaría saber si la Casa Museo de Blasco Ibáñez siempre ha estado ahí. Pues sí, pero no era la casa museo, entonces era un colegio de las flechas navales. Eran chicos pero mayores, o sea, se ve que estudiaban ya alguna, no sé si era bachiller o algo, pero iban todos vestidos de marinero, de blanco, y había muchísimos chicos, venían de muchos pueblos, de fuera de Valencia, eran casi todos de fuera, y vivían ahí. Entonces, a continuación había muchísimos chalés, porque toda esta playa venía gente de fuera y gente con mucho dinero a veranear aquí. Venían, o sea, y cada uno tenía su chalet, el chalet del inglés, el chalet o sea, cada uno tenía su chalet y venían a veranear aquí a la playa de la Malvarrosa. Y por cierto, nosotros le servíamos la carne al colegio este, íbamos a llevarle la carne y a los chalés también. Nos hacían pedidos y íbamos a llevar la carne. Aunque en mi casa había teléfono, que era la única casa que tenía teléfono en toda la Malvarrosa, ellos no podían venir a llamar, o sea, porque no tenían ellos teléfono. Entonces tenía que venir a hacer el pedido adrede a mi casa y nosotros se lo llevábamos. Así era el trabajo mío y de mi hermana, en fin, por eso ayudábamos en casa. Bueno, Pepi, ha sido un placer conocerla y poder saber más sobre nuestro barrio, la Malvarrosa. Muy bien, cariño.